sí estudiarlas, pero entender que al final tu sangre es la que nos ha redimido, tú eres el que nos ha salvado, tú eres el que nos ha rescatado, y eso, Señor, es la mayor verdad, única y absoluta, en la cual sí debemos de estar pendientes. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los que están tomando este curso de manera virtual, y a los que estamos de manera presencial, anímanos a mantenernos firmes, sin fluctuar. Aquellos que no han podido venir, Señor, por causas de fuerza mayor, bendícelos. Y aquellos que pudiendo estar aquí no quieren, bendícelos, Dios, porque al final del día eres tú el que pone el querer como el hacer para que tu buena voluntad se cumpla, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, pues vamos a empezar con nuestro tema número 8. En alguna ocasión pudiera yo ver los temas, y si quisiera ser tal vez más corto en las explicaciones, probablemente ya hubiéramos acabado el curso, pero tengo la inquietud de que podamos ir más profundo, entendiendo que no hay prisa, no tenemos prisa. Entonces, por esa razón he tratado de abundar un poquito más en puntos que pudiesen verse en 10 minutos, pero que es importante poder, ya que estamos haciendo este curso, pues abundar un poquito más, ir más profundo. Ciertamente el libro que estamos tomando para la materia, que es un libro de Universidad Teológica, que es muy profundo, lo daba el escritor en una universidad de Estados Unidos, y realmente pues sí es muy amplio. Entonces estamos tratando de llevarlo también conforme a ese ritmo para que podamos sacarle el mejor provecho. Por esta razón, el tema número 8, aunque ya hablamos un poco de qué es lo que pasa con la iglesia en la tribulación y del Espíritu Santo, nos vamos a abocar en este tema número 8 a ver la relación de la iglesia y el Espíritu Santo con la tribulación. Ya no tiene que ver, porque ya vimos con el arrebatamiento, la iglesia y el arrebatamiento, y vimos a la iglesia en el tribunal de Cristo, y vimos a la iglesia en las bodas del Cordero. Pero de alguna manera hemos dicho que la tribulación dura 7 años, y no podemos saber a ciencia cierta cuánto tiempo duró o durará el tribunal de Cristo, cuándo empezará, cuándo terminará, pero sí podemos de manera bíblica entender que el tribunal de Cristo y las bodas se dan en el cielo. Pero analizando Apocalipsis, también Apocalipsis nos muestra que de alguna manera la iglesia está presente en la revelación que recibe Juan, ¿sí? En la revelación que recibe Juan, y eso es lo que vamos a tratar de ver. Y también la relación del Espíritu Santo con la tribulación. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el ministerio que el Espíritu Santo estará efectuando en el tiempo de la tribulación? Eso es muy importante que nosotros lo podamos considerar, y vamos a empezar con la relación de la iglesia con la tribulación. Es entendible, ya lo demostramos bíblicamente, que la iglesia no va a estar presente en la tribulación. Ya lo demostramos. ¿Con qué bases? Con que tiene que ser arrebatada. Y simplemente por el hecho de que la iglesia está arrebatada, ya no está en la tierra, no está presente en la tierra, pero eso no tiene que ver que no tenga una relación con las circunstancias que se van a presentar en la tribulación. Y en su momento
les dije muy al aire que íbamos a ver el tema de los 24 ancianos que se encuentran alrededor. Están los 4 seres vivientes, donde está el trono de Dios, los 4 seres vivientes, y se nos mencionan 24 ancianos, ¿sale? Entonces sí es importante que podamos ver a estos 24 ancianos porque tienen una relación muy estrecha representando a la iglesia, lo que vamos a ver en estos momentos, ¿sale? Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, es muy importante conocerlo y entenderlo, porque es a través de Apocalipsis 1 que nosotros podemos, pues, como entender, si usted quiere, la relación de la iglesia en los tiempos, en base a cómo Juan ve la revelación. Juan, cuando está en la revelación, en el versículo 19, se le dice: escribe las cosas que has visto. Este has representa como un pasado. Las que son, de alguna manera, las que se le están mostrando como en un presente aparente. Y las que han de ser después de estas. ¿Sale? Así que nosotros podemos ver que Apocalipsis nos habla de una división como de 3 partes de la revelación que está recibiendo precisamente el apóstol Juan. Dice: escribe las cosas que son, o sea, el tiempo pasado, las que has visto, las que son, que de alguna manera hemos establecido en un estudio que ya tuvimos, que el capítulo 2 y 3 habla de la historia de la iglesia a través de lo que hablamos que se le llama la historia de la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, ¿se acuerdan? La iglesia perseguida, luego hablamos de la iglesia imperial, la iglesia medieval, hablamos de la iglesia reformada, la iglesia misionera y la iglesia actual. ¿Sí se acuerdan que vimos esto? Capítulo 2 y 3 que habla de las 6 iglesias que Juan ve, y vimos que eso habla del presente de la iglesia, el tiempo que todavía estamos viviendo, hasta que dice: y las que han de ser después de estas, tiene que ver, dijimos, como cuando viene ya el arrebatamiento y entonces inicia el futuro de lo que va a acontecer después de que la iglesia no esté ya presente en la tierra. Entendiendo que del capítulo 4 hasta el versículo 22 encontramos ya un futuro en donde está incluido, hasta el capítulo 19, lo que es la tribulación, ¿sí? Que acuérdense que vimos ya la semana pasada que tiene que ver que son 7 años de tribulación. Ya lo vimos con citas bíblicas y todo, ¿sale? Entonces, por eso es importante, porque debemos entender que la iglesia no puede estar en la tribulación. La iglesia salva. Dijimos que se va a quedar una iglesia profesante. Y por profesante, dijimos que esa iglesia que se quedó como profesante no tiene la oportunidad de ser salva porque ya despreció, ¿sí? Despreció el mensaje de gracia. Y decíamos que entonces va a venir un tiempo donde el evangelio del reino se predique, pero para los judíos, porque se restablece el tiempo de trato de Dios para con los judíos, y los gentiles que nunca oyeron del evangelio. ¿Vale? ¿Sí recuerdan todo esto? Y dijimos que cómo es que, ¿cuántas personas no han oído el evangelio? Porque pensamos que todos lo han oído. Y les hacía referencia de que la mitad de la población mundial no sabe quién es Cristo, ¿sí? No sabe el mensaje del evangelio. Si aún aquí en México saben quién es Cristo, pero no entienden el evangelio, pero por lo menos tienen la historia permitida, el acceso de la Biblia permitido. Pero en países comunistas
en países musulmanes, en otro tipo de países, la gente no conoce el Evangelio de Jesús. Y habíamos dicho que entonces la tribulación, los que iban a alcanzar o poder alcanzar la salvación iban a ser los judíos y aquellos que no conocieran el Evangelio. ¿Sale? Entonces, hoy esto es importante entenderlo, porque entonces la iglesia ya no está en la tierra. Ella no pasa la tribulación. ¿Dónde está? Bueno, ya dijimos que nos hace referencia del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, pero Juan nos coloca a 24 ancianos. ¿Sale? Y entonces dice aquí, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, a través de la interpretación, por lo menos de Edwin Pentecost, que es el autor del libro que estamos leyendo, Eventos del Porvenir, junto con otros exponentes de la escatología, determinan que esos 24 ancianos son la iglesia que está viendo Juan sentada como en 24 tronos. Y ahorita vamos a ir explicando por qué entendemos que los 24 ancianos representan a la iglesia que está ya gozando salvación, la cual, acuérdense que es la visión que Juan está teniendo. No podemos, hermanos, no podemos encajonar solo lo que Juan vio, porque acuérdense que Daniel también vio, acuérdense que Pablo también recibió. Y cuando hablamos de esto, acuérdense que la escatología tiene que ver con armar el rompecabezas. No podemos cerrarnos a que, por ejemplo, Corintios dice sobre el tribunal de Cristo. No podemos cerrarnos a las bodas del Cordero, y no podemos cerrarnos que Juan está viendo a 24 ancianos que en su forma de ver él está tratando de englobar o de encerrar quienes representan esos 24 ancianos. Recuerden que la interpretación profética, los símbolos, las formas, los modelos, las analogías tienen mucho que ver a la hora de la interpretación. Entonces, aunque puede ser 24 un número literal, puede traer una representación de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Vimos los tipos y los contratipos, que los tipos o los símbolos eran una forma en la antigüedad de expresar lo que iba a acontecer en el futuro. ¿Sí? El sacerdocio levítico en un momento representó lo que ellos eran para ponerse como intercesores ante las 12 tribus. Pero hoy la iglesia, ¿cómo ha sido colocada ante la luz del mundo, a la luz de Pedro, que nosotros somos reyes y sacerdotes? Así que la iglesia es un sacerdocio. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ir viendo precisamente quiénes son estos ancianos. Primero debemos de entender cuál es el ministerio de los ancianos, ¿sí? Y en base a esto, hermanos, tenemos que ir precisamente a los símbolos, a los tipos, a las formas que el Antiguo Testamento nos muestra de las cosas que eran sombra de lo que había de venir. Recuerden que Gálatas dice que el Antiguo Testamento o que la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Se acuerdan qué es un ayo? Es como una institutriz, pero hablando de un masculino, ¿sí? Era un maestro. Entonces el ayo era aquel que iba dirigiendo al niño para que llegara a la edad o a la etapa adulta. Así que las cosas que vemos a veces en el Antiguo Testamento son como un maestro para nosotros, para poder llegar a entender las cosas que estamos viviendo hoy o interpretarlas. Entonces, los ancianos representados en Israel no eran solo representantes del pueblo, sino que también eran jueces del pueblo, ¿sale? Y por lo tanto representantes de Dios en la administración de la justicia
al pueblo. Esto era en el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, recordemos que hay una parte en las Escrituras que en su momento compartí de Corintios, en donde Pablo se indigna de que hay un problema en la iglesia de deuda económica. Y entonces, en lugar de que en la iglesia se tratara ese problema económico, los hermanos fueron al juez externo y se evidenció la iglesia de que dentro de la iglesia había problemas. Y Pablo los reprende porque dice que no hay entre vosotros un sabio, un anciano, alguien que sepa cómo tratar estos asuntos. El anciano no solamente representaba una persona de edad, era una persona que tenía madurez espiritual y capacidad de enseñar y de resolver problemas. Entonces, aquí cuando nosotros vemos a los 24 ancianos, estamos viendo que lo que nos vamos a ir informando es que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Sí, ahí escribimos, son representantes de los santos redimidos y de los resucitados. Representantes, se hace una representación. ¿Cómo se encuentran estos 24 ancianos según lo que leímos en Apocalipsis? Una, están entronizados, tienen un trono, tienen una posición de reverencia. Ahora, no solamente eso, porque algunos han dicho que probablemente eran ángeles o que probablemente hay varias posturas. Sin embargo, aquí nos vemos que están siendo estos 24 ancianos, se postran y adoran. No pueden ser ángeles porque dentro del mismo Apocalipsis menciona que hay ancianos, 4 seres vivientes y ángeles. Entonces no pueden ser ángeles porque ya está una división, ¿sí? Uno de ellos consuela al vidente que lloraba, interpreta el idioma del cielo, tienen arpas y copas de incienso, cantan lo que nunca se dice de los ángeles. Son la compañía que está más cercana al trono y al Cordero. Explican inteligentemente acerca de los redimidos en la tierra. Celebran el triunfo milenario y el eterno de Dios. Pronuncian su amén y su aleluya ante el juicio de la ramera, la corruptora de la tierra. Todas estas actividades las vamos a ir distinguiendo a la hora de que ustedes lean Apocalipsis, que los 24 ancianos aparecen en todo el libro de Apocalipsis haciendo estas actitudes, postrándose, interpretando, celebrando, ¿sí? Tocando arpas, interpretando música. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a entender que son representantes de la iglesia. ¿Por qué 24? En su momento les dije que lo íbamos a ver más profundo, pero les comenté que en Primera de Crónicas, cuando David restaura la adoración, restaura el tabernáculo, él elige como representantes de los levitas para que se mantuviera el orden del sacerdocio, 24 personas del sacerdocio en grupos en los cuales se tenían que ordenar para que nunca faltara un intercesor que estuviera trabajando en la casa del Señor, ¿sí? Entonces, a la luz del Antiguo Testamento, esos 24 ancianos tenían que estar en acción, tanto así que cuando vamos a Lucas capítulo 1, versículo 5, o leemos esos pasajes, recuerden a quién le tocaba entrar a ejercer su sacerdocio, aquel que quedó sin habla después de que vio una visión, el papá de Juan el Bautista, ¿sí? Decían que le iba a tocar entrar. ¿Por qué le iba a tocar? Porque había una división. Él pertenecía al sacerdocio, el padre de Juan el Bautista. Entonces, cuando entra a servir como parte de esas 24 divisiones, él tenía un turno, entra y es cuando ve la visión del ángel y queda mudo por no creer que iba a tener un hijo.
¿Vale? Entonces ahí es donde se ve reafirmado que en el Antiguo Testamento se queda después de David esta estructura de representación levítica a través de 24 sacerdotes. Lo cual ahora en el Nuevo Testamento, entendiendo que toda la iglesia somos sacerdotes, los sellados, los nacidos de Dios, entonces se utiliza el número 24, ancianos, para recordarnos cómo o quién representaba en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Eran los 24 ancianos. Ahora nosotros como iglesia somos sacerdotes, así que los 24 ancianos representan en el cielo, en la visión que Juan está teniendo a la iglesia, ¿vale? Y ahorita vamos a ver algo porque alguien me preguntó, creo que fue Hannah o no recuerdo quién, que si eran los 12 discípulos y las 12 tribus. Y ahorita vamos a ver por qué razón no pudieran ser esos 12 y 12, 24. ¿Vale? Ahorita vamos a ir poco a poco. Entonces ahí vemos, al pueblo de Dios se le determina como un sacerdocio santo, según 1 de Pedro 2:5, y un real sacerdocio, según el versículo 9. Ambas características las vemos ahí en el cielo. Ahora quiero que no pierdan de vista que lo que Juan está viendo es una visión. Y dijimos en la primera o segunda clase que una visión a la luz del que está recibiendo la revelación es algo que de manera sobrenatural él está viendo, pero que no todo lo entiende de manera perfecta. Entonces lo que va a escribir es lo que él está tratando de entender de manera humana, usando precisamente las imágenes, formas, estructuras de su religión judía para poder explicar lo que él está viendo en el cielo, inspirado por el Espíritu Santo. Juan era judío, Juan sabía que los 24 ancianos representaban el sacerdocio, Juan sabía que la iglesia era un sacerdocio santo. Entonces, para no poner así como que vi a la iglesia, él dice, y habían 24 ancianos, para dar a entender que vi a la iglesia alrededor del trono, representando a los que han sido salvos, a los que han sido redimidos, a los que han sido arrebatados. Mientras que en la tierra recuerden que está iniciando la tribulación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la identidad? Dijimos, son los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, son las 12 tribus y son los 12 discípulos. No pudiera haber esa referencia y vamos a ver por qué. Se piensa que hubo 12 patriarcas, 12 apóstoles y entonces aquí se encuentran los 24. El problema es que este punto de vista une a Israel y a la iglesia como una misma entidad. Esto quiere decir, une a Israel y la iglesia como en un mismo evento. Y ya hemos visto a través de las clases que Israel y la iglesia están separados en dos propósitos, en dos movimientos, en dos tratos muy diferentes. Israel es el pueblo de Dios de los pactos. Israel es el que está esperando todavía salvación, la venida del Mesías, la restauración del templo, del sacerdocio, de su tierra prometida, mientras que la iglesia ya recibió salvación. La iglesia no está esperando nada porque a la iglesia no se le ofreció tierra, gobierno, sacerdocio, Mesías. A la iglesia se le ofreció vida eterna por la sangre de Cristo. Entonces, si hay 12, si esos 24 ancianos representan a las 12 tribus y a los 12 apóstoles como la iglesia, hay un revoltijo. No pueden estar ahí porque a Israel todavía no se le ha cumplido la resurrección, a Israel no se le ha prometido se le ha cumplido la salvación completa, porque aún necesitan resucitar los muertos del Antiguo Testamento y no hemos visto hasta el momento que eso suceda. Eso lo va a ver hasta el final. Y entonces vi delante del trono grandes y pequeños. Vienen las resurrecciones. ¿Se acuerdan que ya les di algo que vamos a ver de las resurrecciones? La resurrección de Cristo, la resurrección de los que
resucitaron cuando Cristo resucitó. Luego la resurrección de los santos. Luego la resurrección de Israel. ¿Sí? Entonces por lo menos ahí hay 4 resurrecciones. Y la resurrección de los malos para ser enviados al infierno. Así que vemos 5 resurrecciones. Entonces, ¿ya pasó la de los israelitas? No. Entonces no pueden ser ellos los que representan a Israel, porque a Israel todavía no viene el tiempo de cumplirle lo que se le ha prometido. Por eso se infiere que es la iglesia. ¿Vale? Algunas escrituras, si me ayudan, hermanos, ahí están anotadas. Si me pueden ayudar con esas 3 escrituras para que las leamos. Indican que la resurrección de Israel debe relacionarse con el segundo advenimiento. Mientras nosotros somos arrebatados y resucitados en el momento del arrebatamiento, que son 2 cosas distintas, ya hemos visto. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida del Señor. Al arrebatamiento la iglesia sube y la iglesia en la segunda venida baja con el Señor. Mientras que los israelitas aún están esperando la segunda venida, porque la promesa para los judíos es la segunda venida. Para los israelitas es la primera venida, para nosotros es la segunda venida, correcto, así es, ¿sale? Pero nosotros como iglesia decimos la segunda venida, pero para ellos están esperando todavía que venga. Pero mientras que para ellos está viniendo, nosotros ya venimos con Él en su segunda venida. Por eso no hay relación en que puedan ser los ancianos representantes de Israel, ¿sale? ¿Me ayudan con Daniel 12, 1, 2? Perfecto. Ahora, aquí la pregunta que hemos hecho en base a la interpretación: ¿a quién se refiere Daniel en ese versículo? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel, porque la profecía es de Daniel para el pueblo de Israel. No está metiendo a la iglesia, porque está diciendo en aquel día. Ya hablamos del día del Señor, que es muy diferente al día de Cristo. El día de Cristo es cuando nos arrebata y cuando Él venga a reinar. Pero el día del Señor tiene que ver en aquel día grande, temible, ya lo vimos la semana pasada, creo, que es de juicio, de dolor. Y aquí es lo que está diciendo: ese día va a ser feo, difícil, y después de que pase eso, los levantará muchos de la tierra, unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Vale? Entonces ahí es donde volvemos a decir: ¿por qué no pueden ser esos 24 ancianos, 12 de las tribus y 12 de los discípulos? Porque Israel tiene un plan distinto al de la iglesia. ¿Vale? Eso es lo que va a diferenciar mucho nuestra doctrina dispensacional, nuestra doctrina pretribucional, nuestra doctrina premilenialista. Eso va a distinguir mucho la forma de interpretar y de separar a Israel con la iglesia. Todas las demás doctrinas van a tratar de revolver lo que Israel es y lo que la iglesia es.
aunque la iglesia está recibiendo bendiciones por Israel, pero estas bendiciones que tenemos nosotros por Israel es por cumplir la promesa a Abraham, recuerden, porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, mientras que otros también son por la fe, pero también son sanguíneos. Van a recibir las promesas literales que se le hicieron a Abraham. Nosotros las estamos disfrutando de manera espiritual por la fe y por la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sale? En segundo lugar, el traslado pertenece al programa que introduce a la iglesia a la eterna bendición. No pueden estar los israelitas en el arrebatamiento como nación, porque el arrebatamiento es para la iglesia, no para Israel. Hasta que la iglesia, recuerden, es arrebatada, se comienza el trato con Israel. Entonces, si Israel es arrebatado, ¿a qué hora va a tratar con él? No se puede. El arrebatamiento es para la iglesia, y los que se quedan es para que ahora Dios empiece su trato con Israel por medio de la tribulación. Acuérdense que leímos ese versículo de Jeremías 37, el día de angustia para Jacob, ¿sí? El día en donde va a ser juzgado, probado, es ese día. Entonces no pueden ser. Ahora, ¿quiénes son entonces los santos de esta era? ¿Sí? ¿Quiénes son los 24 ancianos que están ahí? Los santos de esta era. ¿Quiénes son los santos de esta era? La iglesia. ¿Sí? Está representando los 24 ancianos, los santos de esta era. ¿Por qué? Porque ese es la indicación más clara de que es una iglesia resucitada y trasladada al cielo. Según Corintios ya lo vimos, porque es necesario que esto terrenal, esto corrupto, se vista de incorrupción. ¿Sí? Entonces aquí viene lo que es la resurrección y el arrebatamiento, donde los que estén vivos serán transformados. Y repetimos, el número 24 tiene que ver con la representación del sacerdocio. Ahí están en sus citas bíblicas, por lo cual se representa la iglesia. ¿Sí? La iglesia es el único cuerpo definitivamente constituido como sacerdocio que podría cumplir la función de sacerdote que ministra, dirigidos por el sumo sacerdote. Los únicos sacerdotes que hoy pueden realmente fungir como sacerdotes somos nosotros. Aunque Israel tenga el sacerdocio levítico, ya no es funcional, hermanos. Primeramente, ¿por qué no es funcional? Porque no está el arca. No está el arca del pacto. ¿Sí? No es funcional porque en algunos lugares ya no hay ni siquiera sacrificios. Dos, no está el templo. Entonces, ¿dónde van a ejercer el sacrificio? Si el sacrificio se tenía que hacer en el templo, en el lugar de los sacrificios, en un lugar específico. Entonces, si ellos no pueden representar este sacerdocio, no pueden ser ellos los que estén ahí. Los únicos capacitados hoy para el sacerdocio somos nosotros. ¿Y qué es un sacerdote? Alguien que intercede por otro. Por eso dice la Escritura, cuando nosotros decimos: es que yo no tengo ningún ministerio. No, tú como ministerio eres sacerdote. Y entonces dice Corintios, si tú piensas que no tienes ministerio, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Como si rogara a Dios por medio de nosotros intercesión: reconciliaos con Dios. Entonces somos nosotros, ya no es Israel. Aunque ellos sigan exaltándose en su sacerdocio, no pueden practicarlo ni ejercerlo. Aparte de todo, porque el último sacrificio, ¿quién fue? Jesús. No hay sacrificio más que hacer. Entonces, ya no hay sacrificio. Entonces el sacerdocio, a la luz del Antiguo Testamento, expiró. ¿Sí? Hasta que venga Él, vendrá a traer
un nuevo sistema, ¿sale? Entonces repetimos, su posición sugiere que ellos representan entonces a la iglesia, los 24 ancianos, para que cuando ustedes les pregunten puedan responder un poquito así. En Apocalipsis 4, los ancianos están sentados sobre tronos, circundando el trono de Dios, íntimamente asociados con aquel que está sentado en el trono. A la iglesia se le ha prometido esa misma posición. Recuerden que a sus discípulos les dijo: ustedes estarán conmigo, reinando, gobernando en tronos. Si alguien me ayuda con Mateo 19, 28. 28, fuerte. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sale? Ahí está representando que los discípulos, en particular Jesús, en ese versículo le está prometiendo a los 12 que van a estar sentados junto a él en 12 tronos, ¿vale? Pero aquí estamos viendo que Juan está viendo en la visión 24 ancianos que representan la iglesia. No es que no les está cumpliendo, porque si están representando la iglesia, ahí tienen que estar presentes, porque son representantes de la iglesia, ¿vale? Entonces, su vestidura blanca sugiere que ellos representan a la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 4 al 5, a Sardis se le hizo una promesa que se vestirían de vestidos blancos, lino fino y resplandeciente, ¿vale? Esta vestidura en particular representa en su momento a los salvos, a la iglesia, a los que han sido ya comprados a precio de sangre, porque el Señor con su sangre emblanqueció nuestras vestiduras, ¿vale? Por esa otra razón, estoy dando razones de por qué los 24 ancianos son representantes de la iglesia, ¿vale? Para que haya como que esa firmeza. Sus coronas sugieren que ellos representan la iglesia. Ya hablamos de las coronas, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del tribunal de Cristo, que el tribunal era para juzgar, pero más bien que un juicio venían luego las recompensas, y que en las recompensas estaban las coronas, pero no eran las coronas de diadema, sino eran las estéfanos, ¿sí? De victoria, de premio. Y estos 24 ancianos en el original no dice que están ahí sentados con coronas de diadema, sino que están con coronas de estéfano, lo cual hace una vez más hincapié a la representación de que estos 24 ancianos tienen coronas de diadema. ¿Quiénes son los que tenían las coronas de diadema en los premios? Los cristianos, que es la iglesia del Señor. Entonces, una vez más vuelve a sugerirse que es la iglesia por esas coincidencias, si usted lo quiere llamar así, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Y recuerden que esas coronas se las van a echar a los pies de Cristo. Yo tengo una, y perdón que retroceda un poquitito a lo que estábamos diciendo, bueno, los 12 apóstoles van a estar con el Señor Jesús ahí, pero también va a estar Judas. ¿Judas? El prisionero. Son de las situaciones que no se pudieran responder a manera tan precisa, porque si pudiéramos entender, según los diferentes puntos de vista, que quien suple a Judas es Pablo, Que va a estar ocupando el lugar. que pudiese estar ocupando el lugar, ¿no? Independiente que tal vez nos encontramos al que lo suplió cuando echaron suertes, ¿sí? Aunque se entiende que Pablo es el último, el abortivo, porque se entiende que Judas no alcanza salvación. Y ahí es una cosa interesante: Judas probablemente nunca fue salvo. Y esas son de las cosas interesantes.
Y viene la pregunta de muchos, ¿y entonces por qué Dios lo usó? Entonces aquí se pone difícil porque también usó a Faraón. También Dios endureció a Faraón. Y aquí es donde viene la polémica de entonces mi libre albedrío. Y Romanos 9 responde esa pregunta de alguna manera difícil cuando dice, ¿le podrá decir el barro algo al alfarero? ¿Le podrá decir el barro qué haces al alfarero? Pues si Él quiso mostrar su misericordia en muchos barros de deshonra, haciéndolos salvos, pues Él para glorificarse endurece a quien Él quiere y salva a quien Él quiere. Es difícil de entender porque como humanos siempre vamos a querer luchar con que tenemos decisión y la tenemos, pero la decisión de la salvación en particular es de Jehová. En particular, ya todo el demás libre albedrío que usted y yo tengamos, Dios nos da ese libre albedrío, pero no quita consecuencias. Sí, mi hermano. De alguna manera aquí Pablo habla en alguna parte de Corintios que hay arrepentimiento para salvación y arrepentimiento para perdición. Y lo que él tuvo fue un arrepentimiento de perdición, porque fíjense, ahí es donde nosotros vemos que nunca fue salvo. Y aunque se dé una oportunidad, nunca la pudo haber obtenido, porque al final de cuentas, él quiso salvarse por sus obras. Quiso castigarse a sí mismo a ver si podía encontrar salvación. Entonces, hermanos, esto también es difícil para nosotros porque ¿qué hacemos cuando la regamos? Nos queremos flagelar a ver si ganamos un poco del favor de Dios. Y en el momento que nosotros hagamos lo que hagamos por querer el favor de Dios, ya no sería favor. Y es difícil porque esto a mí, en lo personal, como lo entiendo, me revienta, porque ahora que lo entiendo, cuando no puedo con algo, solo voy a las rodillas y digo, Señor, ayúdame, porque sé que por mis fuerzas, por mis actos no voy a obtener nada. Pero si tu gracia, tu misericordia me impulsan a hacer tu voluntad, otra cosa sería. Pero sí es difícil de asimilar. Bueno, yo creo que de alguna forma no tuve suficiente fe para acercarse a Jesús o pedir perdón, ¿no? Porque estaba vivo. Ahí es donde está lo difícil, hermana. Cuando nosotros no tuvo suficiente fe, ¿quién da la fe? ¿Judas la obtuvo o es Dios quien la da? No por obras para que nadie se gloríe. Y esto es un don de Dios. ¿Qué es la fe al final del día? Un don de Dios. Por eso es que los 24 ancianos, cuando están en el trono y observan que fueron salvos sin merecerlo y que tienen sus coronitas de victoria, y ellos logran entender que la única razón por la cual están enfrente del Señor, enfrente del trono, es por su gracia únicamente, ¿qué es lo que hacen? Se quitan las coronas y las se postran y se las avientan. Porque ese es el problema nuestro, hermanos. Yo también lucho con eso, porque se entiende que entonces, ¿qué hago yo para ser salvo? Él te elige y entonces te pone la fe. Y ahora sí entra una doble intención de quieres obedecer y recibir bendiciones en esta tierra. Bendiciones. Una cosa son las bendiciones y otra cosa es la salvación, porque la salvación es del Señor. Ese es de los temas más difíciles de conciliar, y por eso hay un debate muy grande entre los famosos arminianos, ¿sí? Y los famosos calvinistas, porque el calvinista dice es que solamente Dios te salva y si eres salvo ya lo hiciste, y el arminiano dice no, así no está tan fácil. Si tú te portas mal, pierdes la salvación, y al decir la pierdo, entonces ¿en qué momento la gané? Si yo puedo ganar la salvación,
entonces no es por gracia, sino es por obras. Y ahí empieza el estire y jala. Sí, mi hermano. ¿Pasará algo similar? Mi curiosidad, bueno, no es curiosidad, mi pregunta más bien es, ¿qué va a pasar con todas las israelitas que están muriendo sin conocer a Cristo? No van a poder llegar a los 144,000 para que los preparen y les hagan saber el Evangelio. ¿Pasará lo mismo que con Judas? No, mi hermana, porque aquí viene lo importante. El trato de la iglesia y el trato de Israel es muy distinto. El trato con Israel es obras, ley, pactos, elección, y el trato con la iglesia es gracia. Sí, también elección, pero es gracia. Entonces, cuando Dios venga a traer salvación a su nación, que ahorita lo vamos a ver, que sí será por el Espíritu Santo, pero tiene un trato diferente. Eso es lo que divide nuestra doctrina premilenial con la milenial, que hacemos una gran separación de Israel y de nosotros como iglesia. Mi hermana Monza. Algo que comentabas ahorita es de cómo Dios, algunas personas en el mundo dicen, todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, esa es una cosa. Y aquí, como cristianos, podemos decir que por la misericordia y la gracia de Dios, porque hasta eso, ¿no? Él nos escogió. O sea, no nosotros decidimos, pues sí, yo quiero ser hija de Cristo y ya. No, Él nos escogió. O sea, Él dijo, Monserrat, tú eres mi hija. Más no yo dije, Señor, yo quiero ser tu hijo. Él nos escogió. Él nos impulsa al deseo, pero cuando lo hacemos y entendemos es porque Él puso el deseo. Y ahí es cuando muchos dicen que entonces Dios es injusto. ¿Verdad? Así es. Dios es injusto porque tú dices que a ti te escogió y porque a mí no. ¿Verdad? Ahí entra la gran polémica de poder colocar a Dios como injusto. Ahora es sencillo colocarlo de esa manera cuando no conocemos quién es Dios. Porque la justicia es dar a cada uno lo que se merece. Cuando nosotros en los atributos de Dios vemos que Él es un Dios santo, y entendiendo que lo santo es puro y Él no puede tener relación con lo impío, y el hombre ha caído de la justicia y ha pecado contra Él, entonces un Dios justo lo único que puede hacer al aplicar justicia es pagar a cada quien lo que se merece. Si el pecador pecó, entonces ¿qué merece? Juicio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, cuando yo peco, me convierto en un merecedor del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que si Dios fuera justo realmente, todos mereceríamos, todos, la muerte. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que a pesar de que todos merecemos la muerte, Él aquí sí, en su libre voluntad perfecta, decidió salvar a algunos. Ahí es donde dicen que es porque Dios nos escogió porque conoce las intenciones de nuestro corazón. O sea, sabes, Él sabe quién sí y quién no le va a escoger. Y quién sí va a luchar contra el pecado, va a estar batallando, porque no podemos llamarnos perfectos hasta llegar al hermano perfecto, ¿verdad? Entonces ahorita nosotros somos hijos de Dios, que seguimos teniendo nuestras luchas, las seguimos teniendo y a veces volvemos a caer, y como tú dices, nos levantamos y nos queremos flagelar. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa conciencia de que nosotros ya no debemos de ser pecadores, pero estamos luchando contra eso, ¿no? Así No es. es tan fácil porque somos carne, lamentablemente, seguimos siendo carne. Así es. Dios sabe, Dios en su sabiduría eterna, Él sabe a quién ha querido elegir. Es difícil asimilar. Lo importante es que el que lo entiende como nosotros, el que realmente lo entiende, ¿cuál es la consecuencia de entender que por gracia soy salvo? Ponerme a juzgarlo porque a mí sí y al otro no. Honestamente, gracias. No nos corresponde. Gracias y le voy a echar ganas. Y voy a pedir porque aquel se salve, porque aquel se salve, porque aquel se...
como tú lo hayas querido, mientras tanto, como dicen por ahí, yo creo que ya me sacaste de ahí, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces eso es parte. Anoche que estaba en la oración, precisamente estaba con mi pequeña, estábamos en oración y doblando nuestras rodillas, yo entendía algo y dije, Señor, de verdad que eres tan misericordioso. ¿Por qué? Porque tú me escogiste a mí y yo a veces todo mi pasado y que sigo luchando con todo esto, pero por así decirlo, como un dicho mexicano, apostaste todo por mí y lo sigues apostando. Y yo sé que abuso de la gracia, pero me estoy esforzando para ya no hacer esas cosas que a ti te desagradan, para ya no pecar, para ya no ser como las personas del mundo, ¿no? Y tener esa identidad que tú ya me diste, ahora sí que llegar hasta donde debo de llegar. Y al final del día, que nos va a ayudar a cumplir el propósito por el cual Él nos salvó, al final del día viene siendo por su gracia. ¿Sí? Mi hermana Amparo iba a decir. Pues ya lo dijeron todo, pastor, pero de todos modos, recordemos que desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía elegidos. Así es, así es. Él sabe todo. Eso es lo que, miren, hermanos, eso es lo que al hombre natural, eso es lo que al hombre soberbio, eso es a lo que el hombre que no entiende a Dios le va a molestar de Dios, su gracia. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que entender que... Una pregunta más. Sí, Verónica. ¿Por qué yo encontré la corona de la misericordia, encontré la de la ley y la justicia? ¿De eso también se habla aquí en esto? La semana pasada, no sé si fue la pasada o la antepasada, vimos las coronas, las diferentes coronas que se van a entregar y que cada una de ellas representa un regalo de Dios a cada una de las personas en la iglesia, en base a cómo se esforzaron, porque si nos esforzamos, cómo vivimos, todo esto, y esas coronas al final del día podremos recibir 2, 3, pero seguro que habíamos dicho que la corona de la vida es a todos, y es la que tienen aquí de alguna manera estos 24 ancianos, la de la vida, que es la que se van a quitar, porque al final de cuentas decimos, la salvación la dio Él, y al entender que la dio Él, por eso se van a quitar la corona y se la van a poner a sus pies, ¿sí? Pero sí hay diferentes coronas, diferentes premios por la labor que se puede ejercer. La labor pastoral va a llevar a una corona especial, ¿sí? Cada quien va a tener diferentes. Ahora, los 24 ancianos también se sugiere que es la iglesia, porque los ángeles adoran, y otro grupo que sigue adorando realmente a Dios es la iglesia. Y entonces vemos a los 24 ancianos que se postran y adoran, y las formas de adorarlo están precisamente ligados a sus actos de creación. Los redimidos alaban, que son los 24 ancianos, alaban a Dios por crearlos, por salvarlos. ¿Quién es la única fuente o grupo de personas que podrá alabar a Dios por la salvación? La iglesia, porque es la única que en ese momento va a estar siendo ya salva, porque ya, acuérdense que una vez arrebatada a la iglesia, ya es salva y no pierde, ya no pierde nada, ya se acabó. Nada más es tiempo de esperar el plan de Dios que sigue por delante, ¿sí? Entonces, su juicio también, los 24 ancianos estarán exaltando el juicio de Dios, porque para eso fueron también llamados, y su reinado. Ese es el gozo que los ancianos tienen, porque ellos están viendo que Dios está cumpliendo aún con todas las promesas, no para ellos, sino que Él sigue cumpliendo su palabra como la estableció con el pueblo de Israel y con las naciones que quedaron vivas. ¿Sale? Los 24 ancianos en la iglesia porque tienen un conocimiento del programa de Dios. ¿Quiénes son los únicos que realmente pudieran tener acceso a lo que Dios va a hacer en el futuro? Nosotros como iglesia, porque tenemos las escrituras.
Y estamos viendo en las Escrituras y estamos estudiando en las Escrituras precisamente lo que va a pasar. Y es impresionante, porque lo que estamos estudiando de los 24 ancianos es una antesala de lo que nosotros se supone que vamos a experimentar cuando estemos ahí. Por eso es la iglesia se está gozando, porque vamos a decir que yo la veo ahí, ¿sí? Hermana Lupita, ¿se acuerda el estudio? Sí, ahí está. Sí, nos estaremos gozando porque teníamos conocimiento de lo que iba a pasar. Y esa es la iglesia, hermanos. Porque Israel hasta el día de hoy está cegado, no puede entender porque el Nuevo Testamento no lo acepta, no cree en Cristo, no puede estar relacionado con ellos. ¿Sale? Otra relación, su asociación con Cristo en un ministerio sacerdotal. Como iglesia en el cielo, en ese momento los 24 ancianos que están haciendo, tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuál es el ministerio de los 24 ancianos en el cielo? Cuando Juan lo ve, ellos están como intercediendo, pero no en una intercesión salvífica. Ellos están entendiendo lo que están sufriendo los que están en la tribulación, los santos de la tribulación, y están viendo sus oraciones, y nosotros como iglesia estamos entendiendo lo que sufren, porque de alguna manera la iglesia fue atribulada, no en la gran tribulación, pero hemos sufrido, y sabemos que lo único que nos ayudaba en esos momentos era la oración. Y entonces los 24 ancianos están viendo la oración de los atribulados de los 7 años y están intercediendo con esas copas de incienso, las arpas, están siendo parte de, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser la iglesia lo que representen los 24 ancianos. Me refiero a esto porque recuerdo, les repito, hay movimientos que dicen que son los 12 apóstoles y las 12 tribus, pero con lo que hemos estado tratando de compartir, no puede ser las 12 tribus porque tienen otro propósito, hay otro trato, otro acuerdo para con ellos. Las 3 cosas que parecen caracterizarlos hasta el fin es su íntimo conocimiento de Cristo, que somos nosotros los que lo tenemos, su cercanía a Él, porque somos sus amigos. Ya no les diré más mis siervos, sino mis amigos, y el culto que le dan a Él. ¿Quién es la única que le da culto aquí? Nosotros, y se lo seguiremos dando allá. Mi hermano. La iglesia primitiva. Ahora, recordemos, hermanos, algo importante. Los que se quedaron en la tribulación, hablando específicamente de la tribulación de los 7 años, de la iglesia que profesaba ser cristiana, ya lo platicamos, los que se quedaron no tienen chance de salvación. No hay chance. Y ahorita vamos a ver con este punto razones de peso de por qué no. ¿Sale? Porque el tiempo de la iglesia, que hemos hablado en las dispensaciones, el tiempo de la iglesia, la salvación se obtiene por gracia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ahorita vamos a ver precisamente esto, el Espíritu Santo y el ministerio que ejercía sobre la iglesia se retira.
Y el ministerio del Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si aún con esa capacidad que tenemos en tierra del Espíritu Santo sellado en nosotros nos cuesta, sin esa acción del Espíritu Santo en ese tiempo en los que se quedaron, porque no lo tienen, porque se quedaron, están perdidos. Porque si teniendo la oportunidad en gracia lo rechazaron, ahora que se presente el hecho de que no va a haber comida si no te sellan, ¿qué van a preferir? Sellen. ¿Sí? Van a apostatar de manera total los que se queden. Hemos dicho que la tribulación tiene que ver con oportunidad de salvación, con ahora los israelitas que desconocen el Evangelio. Y dijimos hace ratito, les comenté, y toda la mitad del mundo que hoy no conoce a Jesucristo. ¿Sí? Eso es interesante siempre tenerlo en mente, que para nosotros, como vivimos en un mundo cristianizado, se nos es muy común creer que como nosotros conocemos, todo el mundo conoce a Cristo. La situación más difícil es que más de la mitad del mundo o la mitad del mundo no conoce quién es Jesús. Entendiendo que la primera religión a nivel mundial hoy ya es la islámica o los musulmanes, y que de aquel lado del mundo está la mayor cantidad de población. Entonces entendemos que cuando me pregunto entonces quién se va a salvar, pues la mitad del mundo que no conoce a Jesús. De la otra mitad hubo un remanente arrebatado. Los que se quedaron por rebeldía, a juicio, porque acuérdense que la tribulación es juicio. Amén, Janita. Así es. Las dos, porque por ejemplo aquí en México mucha gente conoce a Cristo, pero en la sierra hay unos todavía que nunca han escuchado el nombre de Cristo. Entonces esa gente va a tener la oportunidad de conocerla a través de los 144,000, ¿sale? Pero también hay otra parte. Por ejemplo, los musulmanes en el Corán reconocen a Jesús como un profeta, pero nunca exponen o explican su evangelio, su vida, porque para ellos el máximo exponente de Dios como profeta es Mahoma, quien trajo la última revelación. Entonces, ¿los musulmanes han oído de Cristo? Sí, pero ni siquiera conocen su evangelio, ni la labor, ni la obra. No creen que sea Dios, sino que un profeta más, como Abraham, como Adán. Ellos tienen a Adán como profeta, a Abraham como profeta, a Moisés como profeta, a Jesús como profeta, pero dentro de todos ellos, el más grande es Mahoma. Entonces, al colocarlo arriba de Cristo, están denigrando la deidad de Jesucristo, que es Dios. Entonces, ahí vienen las dos. Unos ni siquiera el nombre lo conocen, y otros, si conocen el nombre, no saben que es Dios. Amén. Mi hermana Monza. ¿Los musulmanes son los que provienen del otro hijo que tuvo Abraham de Ismael? En su mayoría sí, mi hermano. En su mayoría los ismaelitas. Así es. Los ismaelitas instalaron más como que el mundo árabe, y de ese punto es donde empieza a crecer, a extenderse el mundo islámico, que de alguna manera empieza a plagarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy Egipto, una de las puertas de su fuerza en religión de Egipto es ser musulmanes, es ser islámicos. Pero recordemos que los egipcios no surgen de Ismael, pero aquí viene el nacimiento de esta gran religión
operante que es el Islam, que está absorbiendo al mundo. Mi hermano. ¿Qué con esa palabra de que dice, no me lo he contado en la palabra de Dios, pero dice, muchos me conocen, pero no todos me reconocen? Tiene que ver más o menos con la pregunta de Janita que dice, bueno, ¿conocerlo cómo? ¿De oídas o porque nunca lo he oído? Porque algunos, por ejemplo, aún dentro de la iglesia cristiana, muchos de palabra dicen conocer a Jesús de manera racional, intelectual, pero no reconocerlo tiene que ver con lo que estábamos ahorita platicando, hermano. Para reconocer a Jesús hay que reconocer que la salvación que Él vino a ofrecer es el todo del hombre, y que sin reconocer a esa salvación no puedo ser salvo por mis obras. Porque siempre dense cuenta como que nosotros hay un granito de querer participar en la salvación. Hay un intento. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque queremos como que nos pongan una calificación de que yo hice algo, que nos reconozcan. Pero, ¿qué sucede? Por eso decía usted, muchos me conocen, pero no me reconocen. Reconocer a Cristo es entender que es Él el dueño de nuestra salvación, de todo, de entender el separados de mí. De ahí muy distinto que al ser carne, pues vamos a hacer 1001 tonterías tal vez. Pero como reconocemos quién es el que nos va a ayudar, quién es el que nos va a sacar, eso ya es muy diferente. Entonces, hablando de lo que decíamos, mi hermano, entonces el problema en ese tiempo es que no podrán ser salvos aquellos por esta situación, porque el Espíritu Santo. Ahora, aquí es lo que vamos a explicar. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo en la tribulación? Porque a pesar de que el Espíritu Santo se supone que se va de la tierra, no es una idea de que se va y ya no va a seguir funcionando, porque el Espíritu Santo, al ser Dios, es omnipresente. Y el único que opera para salvación desde el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la obra del Espíritu Santo en la tribulación para salvación va a manejarse de una manera distinta, porque ya no es gracia. Por eso, si alguien pudiera preguntarse cuál es el mejor momento para vivir, es este, porque es gracia. Va a dejar de ser nuestro ayudador, porque Jesucristo dijo, no me voy, pero en ese momento deja de ser nuestro ayudador. ¿Por qué va a dejar de ser nuestro ayudador? Porque al ser trasladados ya estamos con Él, ya no necesitamos ayuda. Los que se quedan son los que necesitan ayuda, pero ahora ya no es por gracia. Ahora empieza lo que muchas veces decimos, ahora hay que sacrificar la vida, hay que morir. Ahora sí hay que hacer sacrificios. Exactamente. Será como en el Antiguo Testamento, que no lo tenían ellos, sino que... Exactamente, es lo que vamos a ver ahorita. La salvación operada en el Antiguo Testamento como que va a volver a retomar la misma estilo del Antiguo Testamento en la tribulación, ¿sí? Muy similar. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el que impide que venga el anticristo? Según 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente hay algo, aquí no nos dice quién es, pero dice que hay algo que está deteniendo la operación maligna de este inicuo que ha de venir. Y dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Este quitado del medio es como ver una barrera y de repente que esa barrera se alce y entre la maldad. ¿Vale? Y entonces se manifestará el inicuo. Por eso es que decimos, hermanos, ¿podremos ver, conocer, saber quién es el anticristo? ¿Nosotros?
Yo respeto mucho, porque yo no sé mucho como tal vez otros grandes, que le empiezan a buscar quién es el anticristo. Hermano, la Escritura dice que el momento en que se va a conocer o se dará a conocer no vendrá hasta que la iglesia sea quitada, y esto va a ser en el arrebatamiento, cuando el que está impidiendo esa aparición sea quitado del medio. Y entendemos que ese que va a ser quitado del medio precisamente es el Espíritu Santo. Y como cristianos de antaño, ya cristianos que tienen, a veces es difícil, no es difícil a cristianos de muchos años de conocer un paso correcto, a una falsa doctrina. A eso, aún la falsa doctrina. Y siempre, hay muchos que van a ser salvos, hermanos, van a estar en el cielo, y allá se van a dar cuenta qué doctrina tan torcida tenían. Porque tal vez habrá sido porque la salvación es por gracia, y en su corazón había un deseo enorme de conocer a Dios, pero fueron tal vez dirigidos por falsos maestros, por falsos profetas, por esto, por el otro, y estarán allá gozándose porque fue por gracia, ¿sí? Y se darán cuenta, oye, si no hubiese sido por gracia y si hubiera sido por la doctrina que nos estaba enseñando Maldonado, Cash Luna o no sé quién, nos quedamos, ¿sí? Entonces eso va a ser impresionante. Entonces los que se queden, imagínense que ya no va a haber ese discernimiento, esa amplitud de poder entender. El que se quedó, por eso decíamos, si aún ya cristianos, hermanos, piensan que los extraterrestres existen y que cuando venga el arrebatamiento van a ser ellos, si ya hay cristianos que dicen, no, es que el arrebatamiento nos vamos a ir en naves espaciales, y ya con las películas de Nicolas Cage que sale, imagínense, ¿no? Entonces es tremendo. ¿Quién es el que impide? Hay varias posturas. Vamos a quitar, por si llegan a oír, no seamos confundidos. Unos piensan que era el emperador romano del tiempo en el que Pablo estaba. No puede ser el emperador, porque un emperador no puede detener la obra del inicuo que iba a devenir, porque el mismo emperador era un inicuo, ¿sí? No puede ser el gobierno y la ley de los humanos, porque dicen, tendrá que ser quitado el gobierno humano para que venga el anticristo. No se puede, porque para que venga el anticristo el gobierno humano tiene que estar en acción, porque es el que lo va a reconocer. Y hasta que se deje de reconocer el gobierno humano es cuando Jesús en su segunda venida instale su gobierno teocrático. Algunos decían que era Trump, pero no puede ser porque es un gobierno humano. Lo que se está moviendo aquí no es humano. Otros dicen que es el diablo el que impide. O sea, el mismo diablo se está impidiendo salir. Si lo que está escrito lo escribió Dios, no el diablo. El diablo ya quiere ir a destruir porque piensa que lo va a lograr. Pero el que lo tiene como atadito hasta que sea cumplida la promesa a la iglesia, y sí, de su arrebatamiento, de su rapto. Una cuarta interpretación es que es la iglesia la que impide que surja el anticristo. No, porque somos humanos. Ahora, sí que está impidiendo en parte a la iglesia que ¿dónde opera el Espíritu Santo? En la iglesia. Pero no es la iglesia lo que lo detiene. ¿Sí me explico? No puedo decir es que somos nosotros los que impedimos. No. Tú y yo no podemos impedir nada. El que opera en nosotros en este tiempo de gracia es el que está deteniendo. Y el que nos va a trasladar, el que nos va a llevar a los aires, es la obra del Espíritu Santo para encontrarnos con Jesús en los aires. Así que por ende, la interpretación correcta es que aquel que está impidiendo es el Espíritu Santo.
¿Sale? Entonces Él es el que está impidiendo. No puede ser otro, porque el que lo impide tiene que ser primero alguien eterno, alguien que tenga el poder para impedir lo que el anticristo quiere hacer. No puede ser un humano, no puede ser alguien menos, es más, no puede ser ni un ángel. Tiene que ser Dios en particular el que esté deteniendo. Ahora, a pesar de que se ha terminado la época de la iglesia, ¿cómo inicia la iglesia, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿En qué momento diríamos que el ministerio de la iglesia empieza? Hechos capítulo 2, cayó el Espíritu Santo y fueron todos llenos. Esa es la inauguración de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. ¿Con qué termina el tiempo de la iglesia? La ida del Espíritu Santo. Ahora, debemos entender ahí, como le puse en letritas chiquitas, eso no quiere decir que el Espíritu Santo ya no va a operar en la tierra. Él tiene que seguir operando, porque el plan de Dios se tiene que seguir ejecutando. Lo que va a dejar de hacer el Espíritu Santo es la obra específica de la gracia y para la iglesia. Entonces, hoy somos salvos por gracia, gloria a Dios. De ahí sostenemos, hermanos, que el que se quede, que conoció, estuvo en la iglesia y que vino al culto, el que se quedó, se quedó. Porque la oportunidad que viene ya no es para el que se quedó, es para el que no conoce. ¿Y quiénes son los que no conocen? Repito, israelitas y todos los musulmanes, a la manera que me preguntó Han. No conocen porque nunca han oído, y no conocen porque, diría la hermana Caro, no reconocen su ministerio. La cruz no tiene sentido para ellos, porque no se las han explicado, no se las han presentado, la historia. Por eso el evangelio, decíamos ahora que se quiere hacer un grupo de evangelismo, el evangelio, antes de ser una exposición de 4 frases, 4 puntos, tiene que ser una exposición de que ellos entiendan lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No se trata de ídolos, no se trata de religiones, se trata de que ellos entiendan la obra de Cristo. Pastor, Ya con... ¿y qué va a pasar, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, con todos esos predicadores que en lugar de llevar la sana doctrina, los llevaron por un camino equivocado, y era gente que, o sea, en este caso ellos no tuvieron la culpa de la mala doctrina o la doctrina que les hayan enseñado esos profetas falsos? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí tenemos que entender, hermanos, que esos profetas falsos fueron operados, fueron dirigidos por el mismo Satanás, ¿vale? Pero como utilizaron la escritura en su momento, recordemos, vuelvo a decir, que al ser la salvación del Señor, el Señor, al observar o haber determinado quién será salvo, entonces ellos serán removidos. No va a haber como tal una culpabilidad de que alguien pobrecito no pudo conocer, porque al final del día todos tenemos el acceso a poder conocer, ¿sí? Todos tenemos el acceso. Nosotros podemos estar siendo mal enseñados, pero yo considero que ustedes, al abrir la Biblia, empiezan las dudas. Y hay muchos testimonios de hermanos que se salen de iglesias porque dicen, a ver, esto no me está cuadrando con esto no me está cuadrando con el otro. Otros que se quedan, pero no obedecen muchas de las cosas que se les imponen porque se meten a la palabra, ¿sí? Algo de lo que yo creo, eso es de mi cosecha, algo que creo que provoca el verdadero nacimiento, la nueva vida en Cristo, es un amor por la palabra. La mayoría de los que nacen de nuevo quieren Biblia, porque necesitan de la leche espiritual no adulterada. Mi hermana. Pastor, por eso es muy importante que cuando el predicador está predicando realmente la palabra de Dios, nos dé citas y nos hable de lo que realmente dice la palabra de Dios, no de sus experiencias,
Así es. Y hermanos, por otro lado, la predicación, como la hemos estado llevando durante ya creo que 2 años, porque empezamos creo que con Juan, luego Hechos, luego Gálatas, creo que ahora fue Efesios, viene Filipenses. Esa es una de las maneras más sanas de predicar, porque al ir bajo secuencia hay la necesidad de explicar lo que estamos llevando en una secuencia, y deja mucho la oportunidad de que yo coloque mi predicación experiencial, porque al tener que exponer los versículos que siguen, me tengo que de alguna manera forzar a hablar de lo que está pasando. Y aunque haya testimonios y todo, pero ya llevé a la iglesia que leyera en una continuidad lo que se está enseñando. Por eso, de alguna manera, a esto se le llama predicación expositiva. Es una de las maneras más sanas de predicar en una iglesia o de dar estudios, ¿sí? Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿alguien más iba? ¿No? ¿Vamos? Bueno, vamos a apurarnos. La obra del Espíritu Santo para con los creyentes en la tribulación, para con los creyentes. Fíjense, el hecho de que el Espíritu Santo es el que impide, y por ello no es quitado de la tierra antes de que comience el periodo de la tribulación, no debe interpretarse si significara que el Espíritu Santo ya no es omnipresente ni operante en este tiempo. Aunque no lo leí bien, en el momento que el Espíritu Santo es quitado de la tierra, o Él se quita de la tierra, no quiere decir lo que ya dije, que deje de actuar. No puede dejar de actuar porque es Dios. Y para que el plan de Dios se efectúe, es el Espíritu Santo, como en casi toda la Escritura, el que obra, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo ha estado presente y estará presente en los planes de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser la salvación en la tribulación? Hay 2 formas que siempre se han establecido. La más importante es la individual. La individual que nace de la fe. La individual la que dice, yo sé que soy salvo. Sin embargo, en la tribulación va a haber una importancia relevante a la salvación nacional, porque la promesa de Romanos, que Romanos hace por medio de Pablo, es que todo Israel será salvo. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios para Israel? Que Dios va a salvar a Israel como pueblo escogido, como nación. Entonces hay 2 aspectos, el individual y el nacional. Entonces aquí vendrá también otra parte, que algunos tal vez no merezcan la salvación, como lo hemos dicho entre nosotros, pero como hay una promesa de salvación nacional, algunos alcanzarán salvación por la promesa a Israel, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Por eso Pablo le dice a la iglesia, a los romanos, que pidan por Israel, porque les dice, no se sientan superiores a Israel. Porque si Israel, que era la savia, que era el tronco, las ramas importantes, dice el Señor, yo las quité. Y ustedes vienen a ser como ramas injertadas. Dice, lo más difícil era ponerlos a ustedes que no eran dentro del árbol. No piensen que me va a ser más difícil, habiendo quitado lo que le pertenecía al árbol, volvérselo a pegar, porque es de ahí. Y aquí es donde dice, no podemos jactarnos, sino interceder por Israel, ¿sí? Porque nosotros solamente somos injertos, no merecíamos nada. Lo que decíamos, en la justicia de Dios, como Él eligió un pueblo y nosotros no somos pueblo, pero aquí la promesa a Abraham, en ti serán benditas. Entonces nosotros que no somos parte del olivo, nos injertó. Esa es una operación difícil. Así que si Él quiere injertar
a los que eran olivo y los rompió por desobedientes, ¿qué trabajo le cuesta? Dice. Nada. No presuman, le dice a la iglesia. No se sientan mejores que Israel. Porque si no, si yo quiero, es una amenaza, no es que lo va a hacer, porque de ahí se toman algunos. Mira cómo si el Señor puede quitar la salvación. Sí la puede quitar, pero es una amenaza para que la iglesia no se jacte de lo que Israel está viviendo. Porque Israel, ¿qué está viviendo ahorita? Una ceguera, un endurecimiento. ¿Qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero, entre todo lo bueno que hizo, mis hermanos, no sé si saben que Martín Lutero persiguió a los judíos y los llevó hasta a asesinar, a matar. Porque dentro de las cosas que Martín Lutero odiaba eran los judíos. No por judíos, sí por judíos, porque habían sido los que habían crucificado al Señor. Entonces se embotaba con toda su teología y con todo el Romanos 9, 10 y 11. Se enojaba y decía: mátenlo, porque se mató a nuestro Señor. Entonces eso nos llega a entender. Siempre hay hombres que han sido grandes, pero todos vamos a tener nuestro lado oscuro, ¿sí? Para que también no pongamos a Lutero en un pedestal, porque también tuvo sus errores, ¿sale? La salvación individual hasta nuestros días ha sido operada por fe. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban los israelitas? Primeramente por fe, ¿sí? La fe siempre ha sido y siempre será el instrumento de salvación. La forma en que la salvación se operaba es la que ha ido cambiando. ¿Cómo se operaba la salvación en el Antiguo Testamento? A través de los sacrificios, ¿cierto? Yo fallaba en algo, me creía salvo, y como salvo sabía que tenía que llevar un palomino. Mi obediencia y mi fe ante ese acto me daban la seguridad de que mi salvación seguía en pie. Ahí sí era por obras, ¿sí? En el Antiguo Testamento era por fe, pero por obras. Esta salvación fue presentada como una herencia para ser recibida en un tiempo futuro y no como una posesión presente. Los judíos, a diferencia nuestra, bajo el aspecto cognoscitivo. ¿Por qué? El judío sabía que por fe iba a ser salvo, pero que su salvación sería hasta que viniera el de Sion, el libertador, hasta que viniera el Mesías esperado. Para nosotros no es así, porque una vez que somos salvos entendemos que si hemos sido salvos, hemos sido sellados y ya tenemos la salvación, ya es segura. Estamos esperando que los eventos que Él preparó se lleven a cabo. Los judíos en el Antiguo Testamento no, creían en la salvación, pero tenían que ir bajo las obras, obedeciendo hasta que apareciera el Mesías Salvador, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Es parecido, pero nosotros tenemos ya la seguridad de ser salvos. Ellos no, ellos tenían que seguir haciendo obras, como los que creen todavía hoy que la salvación es por obras, ¿sí? Hay quienes hoy en el ministerio, pues de manera honesta, quieren hacer mucho por pensar que se van a ganar la salvación, ¿sí? Y aunque tal vez son salvos, pero viven en ese preocuparse de soy salvo, no soy salvo, como lo hacían los judíos, ¿sí? Muy distinto a la nuestra. El individuo israelita que creía en Dios era verdaderamente salvo, pero esperaba una experiencia futura de la plenitud de esta salvación. Y la salvación nacional, que ya le expliqué, las Escrituras dan testimonio del hecho de que Israel como nación ha de ser salvo por su pecado y liberado de sus enemigos por el Mesías cuando Él regrese a la tierra. Por eso ellos tienen ese ansia de que regrese su Salvador para rescatarlo de la mano de los opresores. ¿Qué esperaban con Jesús? Rescátanos de Roma.
instala tu reino. Sí, era lo que esperaban con Jesús. Ahora, ¿qué es lo que siguen esperando hasta hoy los judíos? Eso, que se instale un gobierno terrenal operado por Él, porque es lo que prometió. Y por ende, ellos como judíos es lo que esperan, que les cumpla lo que les prometió, porque ellos en el Antiguo Testamento ven que todo lo que les prometió a los patriarcas, en algunas áreas se los cumplió. Y entonces ellos, ¿qué esperan de menos? Que como a ellos les cumplieron, entonces la salvación, la tierra, el Mesías, el trono, tiene que ser restaurado. Por eso ellos tienen fe en esa parte. Por eso hay un remanente de fe que espera en fe al Mesías. Cegados por la dureza, pero en fe porque están esperando a su Mesías. Y lo van a recibir. Nada más que cuando se den cuenta quién era el Mesías, ahí es donde se van a quebrar muchos. Y va a operar salvación en ese momento. Pero ellos iban a ser así como que hasta no ver. Ellos, muchos de ellos sí, porque verán. Por eso dice, y bajará el Señor en las nubes, y verán en su pierna Rey de Reyes y Señor de Señores, y verán los que lo traspasaron, y verán su corona. Entonces la gente va a decir, hija, casi, al que crucificamos y era. ¿Y qué va a operar en ese momento el Espíritu Santo? Salvación, ¿sí? Distinta que la nuestra. Nosotros sin ver hemos creído. Otros van a creer por la predicación de los 144,000. Ahí voy a adelantarme precisamente a eso. Todo lo tienen escritos, así que no se preocupen. El cumplimiento de la salvación, ¿dónde va a empezar a operar? Precisamente en los 144. No porque aparezcan en Apocalipsis 7, 1 al 8, esos 144,000 judíos, que son 12,000 de cada tribu, no quiere decir que solo se van a salvar 144,000 judíos. No, esta es la primera porción de salvos judíos con un propósito específico, porque estos estarán sellados. Estos no habrán tocado mujer, van a tener características específicas como salvos para un trabajo especial, porque precisamente por eso dice que son los siervos de nuestro Dios. Y los siervos a la luz del Nuevo Testamento son los que predicaban el Evangelio. Ahorita que estás diciendo eso, por eso los testigos de Jehová dicen que ellos son, que ahí van a salir los 144,000 porque andan predicando el Evangelio. Por eso es que se hacen de. Exactamente, pero aquí es lo que vemos de lo que hablamos de la interpretación. Su estilo de interpretación es alegórica, porque ellos aplican la interpretación en base a su criterio, deseo, forma, y entonces ellos decidieron decir que son ellos. Pero la Biblia dice 12,000 de tal tribu, 12,000 de tal tribu. Entonces es específico, hermano. Como en todo, mi hermano, tenemos que aceptar y reconocer que hay mucho regado por ahí, ¿no? Digamos. Sí. Se han perdido las genealogías. Sin embargo, por otro lado, hay algunas que están muy bien marcadas. Así es. Entonces, se entiende que estos 144,000 deberán tener como que un seguimiento para poder reconocer su genealogía, que son pertenecientes a cierta tribu. Son 12,000 de tal, 12,000 de tal, 12,000 de tal, 12,000 de tal, pero sí van a reconocer ellos, somos de Simeón,
somos de Isaacar, somos de Zabulón, ¿sale? O sea, va a haber de alguna manera en gracia, y esto, ahí es donde decimos, el Espíritu Santo sigue actuando. O sea, aunque no de la misma manera, pero para que puedan surgir estos 144,000, el Espíritu Santo seguirá actuando para colocar en el momento, tiempo, espacio correcto, porque no saldrán todos de Jerusalén los 144,000. Recordemos que hay una situación de que están regados en el mundo, pero en medio de que están regados, hay quienes vienen aquí y dicen: yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de tal tribu, porque la diáspora, que es la esparción, el esparcimiento de los judíos, que se le llama diáspora, a pesar de ser diáspora, tienen documentos, han sido muy meticulosos en esa parte, ¿sale? Entonces estos hombres, ¿por qué se dice que van a predicar? Porque dice que están sellados, y estar sellados es como tener un propósito, y son siervos de Dios, ya no siervos a la luz del antiguo, sino que siervos vistos como en el nuevo. Nosotros, ¿cuál es nuestra labor como siervos de Dios? Predicar. Entonces, al verse como siervos de Dios estos 144,000, la inferencia es que ellos también van a salir a testificar, pero no del reino de Jesús, porque ese ya se arrebató. Viene el reino de Cristo, el reino de Dios, lo prometido. Entonces ellos van a salir a predicar. Miren, hubo un arrebatamiento, ellos van a predicar con hechos. Ya no va a ser así como por fe. Miren, el Señor dio un sermón en el monte. Daniel habló de esto, y que venía esto, y que había un arrebatamiento, y que se iba a levantar el anticristo, y ellos van a ver a un gobernante que se levante, y todo lo que estén predicando va a estar registrado por la Biblia con hechos. Porque nosotros ahorita, ¿qué es? Fe. Sí hay hechos muy golpeadores, pero el hecho de la venida del Señor nosotros no sabemos. Pero ellos, como viene el arrebatamiento, ellos dirán: vino el arrebatamiento, aquí estaba escrito en Apocalipsis. Y luego dijo que iba a venir una paz por un hombre que iba a hacer esto. ¿Qué está haciendo el líder mundial allá? Está trayendo paz. ¿Qué nos van a hacer? ¿No nos van a sellar? Sí. Entonces tenemos 7 años. Y hay que prepararnos, porque en 3 años y medio se desenmascara. Y todos: no es cierto, no es cierto. Cuando se desenmascare, porque muere el anticristo, resucita, y cuando lo vean resucitar, y con las pruebas bíblicas, dijo que iba a resucitar, aquí está, mira. Entonces así se va a predicar, y van a decir muchos: oye, sí es cierto. No, entonces no dejes marcarte, no te dejes sellar hasta la muerte. Aguantemos. Si mueres, mira, un ratito, vas a estar aquí en Apocalipsis, mira, en los santos de la tribulación. ¿Sí? Porque acuérdense que nos preguntaba el hermano César: ¿por qué se ven 2 grupos de salvos? Porque unos son la iglesia y otros son los que están muriendo en la tribulación, los santos de la tribulación. Entonces ellos van a ser salvos, pero por fe en lo que están viendo que está pasando. Pues va a ser un momento tremendo para esa gente, mis hermanos. Bueno, pero y entonces los 144,000 que van a salir por así decirlo, a predicar y con hechos, y que ellos vean cómo está el asunto, ahí también va a estar el Espíritu Santo con ellos, protegiéndolos. La obra del Espíritu Santo va a trabajar por medio de los 144,000 para traer sin convicción. ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque al final de cuentas, ¿quién es el que convence? La diferencia, ya voy a terminar con esto, aunque ahí lo tienen en sus hojas. La gran diferencia es que el Espíritu Santo no va a morar en los creyentes como lo hace con nosotros. Va a haber regeneración. ¿Qué pasó con Timoteo? Perdón, con Timoteo, con Nicodemo.
de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Se entiende que Timoteo fue renacido. Nicodemo fue renacido o nació, pero no moró el Espíritu Santo en Nicodemo, porque la morada del Espíritu Santo llegó hasta el descenso del Espíritu Santo. ¿Sí me explico en esa parte? Nicodemo entendió la salvación, porque se dice que cuando él muere, entonces va Nicodemo y ya era un discípulo de Jesús. ¿Quién lo convenció? Moraba el Espíritu Santo en él, pero ya lo había convencido la palabra y el Espíritu Santo. Recordemos que hasta que se mora o hasta que sella, es hasta que el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés. Y ahí es cuando llena, sella, mora, ¿sí? Es bajo esa temática va a ser la salvación en aquel momento. Precisamente como esas tres personas desde el inicio de la tierra ha estado siempre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Cuando Jesús viene en carne y le dice, ¿cómo dice algo en la palabra que dice? Si están viéndome a mí, me ven a mí. Ven al Padre. Ven al Padre y por lo tanto también al Espíritu Santo. Así es. Siempre han estado las tres personas. Hay una operación continua de los tres. Y los tres tienen su manera diferente de trabajar. Así es. Son Dios. Siempre van a estar los tres. Así es, exactamente. ¿Sale? Hermano. Recordemos que el ser bautizados o llenos del Espíritu Santo es un regalo, es una experiencia que te hace entender que por alguna manera el Espíritu te ha dotado de una fuerza, de una capacidad específica para hacer ciertas cosas y te ha llenado, y entonces hablas en lengua como un testimonio de que has recibido una experiencia diferente a los demás. Pero eso no tiene que ver con el sello del Espíritu Santo y con que Él more en ti. La llenura en particular y hablar en lenguas es una experiencia que el Espíritu Santo nos da, pero esa experiencia no es salvífica. ¿Sí me explico? La experiencia salvífica la trae la fe en la obra de Jesús, y entonces el Espíritu Santo te sella o te bautiza, pero en la salvación. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con una capacidad que Él te va a dar para la obra de Él, para que prediques con denuedo, para que tú tengas dones, ministerios, capacidades. Son dos cosas que, aunque parecen ligadas, son distintas, porque el Espíritu Santo te sella, te salva. Ahora, tú eres de cuna cristiana, has oído la palabra de Dios, eso no quiere decir que seas salvo. Tu experiencia de salvación viene hasta que el Espíritu Santo te sella, te convence, te bautiza en la parte salvífica. Hay una convicción ahora, y en esa convicción ahora creo en el reino, y ahora creo en el bautismo del Espíritu Santo, y ahora anhelo ese bautismo para estar lleno de su presencia y hacer la obra de Dios. Porque la llenura y hablar en lenguas solo es una señal de que Él te llenó. Y quien habla en lenguas, hermanos, y de manera real, es una gran responsabilidad. Porque si ya te llenó y tienes el testimonio y no haces nada, es como decir, ¿y para qué te llené?
Te llené. La llenura del Espíritu Santo se ve en Hechos de los Apóstoles con el propósito de laborar en el Evangelio, ¿sí? De laborar, eso es. Entonces, ¿qué ha pasado en estos días? Pensamos que por estar llenos y hablar en lenguas es ser salvos y no hacemos nada. No, eso nos tiene que como motivar, impulsar a que al sabernos llenos o que fuimos llenos, tenemos que estar en una llenura constante, continua. Amén. ¿Sí estamos? Bueno, mis hermanos, pues terminamos. Se nos fue el tiempo, fue muy bonito. Hubo algunas preguntas, que es bueno, ¿sale? No terminamos, pero ahí tienen sus hojas. No hay más. Lo demás solamente era como enfatizar que el Espíritu Santo va a seguir obrando en aquel tiempo, ¿sale? Entonces, ¿sí quedó claro, mi hermano? Dani, ¿sí? ¿Algo más, mis hermanos? ¿No? Bueno, que Dios les bendiga.